comunismo. Entonces, en primer lugar, la gente piensa, cuando hablamos sobre comunismo, piensan, después digamos por qué piensan así, en el tema de terrorismo de los años 80. Por otro lado, teníamos también el terrorismo del Estado. Entonces, toda la gente tiene un miedo a regresar a los años 80, donde había el terrorismo del Estado y el terrorismo del Sendero Luminoso. Eso en primer lugar. Segundo elemento es que tiene temor por el tema económico. Los años 80, sobre todo a partir de los años 85 hacia adelante, ¿no? Había mayor nivel de inflación, de crecimiento, expandió la pobreza. Entonces la gente tiene una vez más la idea comunismo, socialismo. En ese entonces Alan García buscaba en cierta forma un socialismo, mejor dicho. En ese entonces el APRA tenía estas ideas. Luego Alan García, en segundo gobierno, era plenamente neoliberal, pero en este entonces buscaba una modelo alternativa al capitalismo. En los años 85 a 90 fracasó, pobreza, inflación, y nadie quiere regresar a este tiempo. Otro elemento que es importante, y los mismos izquierdistas nos han dicho, es que también había, como en el caso hoy, ¿no? En la derecha, también la izquierda era corrupto. Entonces, el tercer elemento, tenemos el tema terrorismo, tenemos el tema pobreza, crisis económica en los años 80, y el tercer elemento, hay también el tema de corrupción. No olvidamos, los mayores corruptos son, ¿no? Son gente son de la derecha finalmente, ¿no? Ahora con el señor Fujimori. Otro elemento es que es importante, es que no queremos regresar, o la población no quiere regresar, porque el modelo actual, basado en extractivismo, basado en la explotación de recursos naturales, eliminación de derechos laborales, etc., está generando en cierta forma un bienestar para algunas personas. No debemos negar que en los años 80, para tener un teléfono ya era muy difícil. Hoy en día toda la gente tiene un teléfono, ¿no? Antes no había malls, tampoco en los años 80, en los 90, pero hoy hay. Entonces la gente tiene algo, sí, el modelo Fujimori, luego continuado por Toledo, García, Humala, PKK y el resto que viene, que han venido, tiene algún logro. Pero ese logro obviamente es relativo. El pueblo peruano, nosotros en el Perú miramos atrás, no queremos atrás y no queremos regresar atrás, queremos mantener lo que tenemos e ir hacia adelante. Pero este temor justamente que regresamos hacia atrás es un otro factor. Este factor son los medios de comunicación. Las medios de comunicación peruanas no son medios de comunicación democráticos, tergiversan la verdad y tienen obviamente objetivos. Los medios de comunicación en Perú, principalmente el comercio, que domina todo espacio, ellos son juez y parte de todo esto. Entonces, ellos no quieren que regresen y fomentan el miedo entre la población, el recuerdo de los años 80, crisis económica, terrorismo, etc. Pero otro elemento que hay que olvidar, aparte del medio de comunicación, es la misma debilidad de la izquierda peruana. La izquierda peruana desde los años 90, ¿no? Principalmente en los años 90, piensa que la solución, el proceso democrático es un proceso electoral. Es decir, que la izquierda peruana ha dejado de trabajar con los pueblos, ha dejado de ser el ejemplo para la población. Solamente participan en elecciones cada 5 años, cada 4 años, cada 6 años, cada 2 años, cada año, elecciones, y pensaba, ok, democracia es esto, ¿no? Con mis mejores propuestas yo podría llegar a la población, pero no es así. Los años 80 han hecho tanto daño a la población peruana. La izquierda peruana tiene que volver a ganar la confianza de la gente, ¿no? Y significa trabajar con la gente, ser el ejemplo, apoyar a la gente. Y el único beneficio que tú vas a tener apoyando a las personas de donde ellos es finalmente el reconocimiento de las poblaciones. Y solamente así volver a tener las bases sociales, el apoyo fundamental de la población, solamente así podemos eliminar este miedo que tiene la población por la izquierda o por algo en el comunismo, ¿no? Entonces, hay factores, ¿no? Desde terrorismo, factores económicos,
la memoria histórica, el rol nefasto que juega en los medios de comunicación, principalmente el comercio, ¿no? Que tiene un monopolio, y aparte también la izquierda hoy no hace un buen trabajo, no hace un buen trabajo tratando de ganar la confianza de la gente. Porque hay que te decir algo es cierto, ¿no? Que nosotros en la izquierda, porque yo formo parte de la izquierda, somos el futuro, somos el bienestar, somos la felicidad. Entonces, ese es extraño que la gente tiene miedo por nosotros, ¿no? Y no se busca un sistema comunista, Unión Soviética, etcétera, ¿no? No se busca un sistema que nos lleva a la pobreza. Se busca un sistema, un bienestar para toda la gente, ¿no? Que trabajamos menos horas, que los ancianos nuestros ancianos, nuestras madres, nuestras abuelas, tienen ingresos, que no tienen que trabajar, ¿no? Trabajar en la calle cuando tienen ya 80 años, que tienen que vivir bien con sus nietos y con sus otros familiares, sin preocuparse de su salud, o en el sentido que no tengo dinero para mi salud. Esta apuntamos, ¿no? No tenemos que pensar a niños que en Puno cada año mueren porque es frío. Ese es imposible. Nosotros de la izquierda, o yo, como digo, la izquierda, debemos trabajar en esto, ¿no? Y yo considero, nosotros somos el futuro, el bienestar, la felicidad. Lamentablemente por errores en pasado, tonterías, matanzas, hemos perdido la confianza, y ya pues es hora que luchamos para esa confianza, ganamos esa confianza. Muy bien, es Jean Luz conversando con usted y conmigo a través de esta ventana Codeca Guatemala sobre el fantasma del comunismo en campaña en el proceso electoral del Perú, ¿sí? Acaba de abordar el tema del por qué este fantasma, este fetiche, tiene pegue en un país, ¿sí? Que, hay que decirlo, engendró, fecundó a un José Carlos Mariátegui, engendró brillantes intelectuales de la filosofía de la liberación, como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, por mencionar un caso, ¿sí? Y 30 años después, 30 años donde quitaron incluso de la currícula escolar la materia de filosofía, ¿sí? Donde el sistema educativo intentó producir, digamos, robots que pudiesen convertir a los 32 millones de peruanos en exitosos empresarios. Ahora, en pleno siglo XXI, están asustados porque hay un fantasma que anda por allí por la cordillera de los Andes queriendo quitar a los que no tienen casa, sus casas, queriendo prohibirles la salida de su país cuando ni siquiera mucha gente tiene para el taxi ni para el microbús, pero sin embargo están asustados porque no pueden viajar al extranjero. ¿Quién le mete eso? Como dice Jean Luz, ¿sí? Son los medios corporativos que en este momento están completamente, digamos, amarrados, ¿sí? Y también asustados, ¿no? Porque estos medios amasaron riqueza, crecieron en su capacidad de influencia gracias al sistema neoliberal de Odebrecht, ¿sí? ¿Y quién es Odebrecht? Usted, estimado seguidor, lo sabrá, y esto venimos desde el norte hasta el sur, ¿no es cierto?, hablando de Odebrecht por mucho tiempo. Estamos a las 4:16 de la tarde aquí en Centroamérica, en el Perú 5:16, y agradecemos a todos nuestros seguidores en las redes sociales. Su compromiso siempre es mover en este equipo móvil este contenido, ¿sí? Para que más gente se vaya enterando de lo que va ocurriendo en este mundo, en esta Via Yala, ¿no? Que muchas veces ha sido, no muchas veces, sino que por 2 siglos, ¿no es cierto?, ha sido ideado, construido por una élite para que funcione en beneficio y para los intereses de esa élite, ¿sí? Y pues lo que hacemos a través de estas ventanas es justamente intentar plantear otras preguntas y dar la posibilidad de que sí es posible pensar América Latina, sí es posible pensar el Perú, Guatemala, Bolivia, desde otra óptica. De eso estamos hablando hoy. Vamos a ir con Jean Luz, entonces, antes de ir a las lecturas de los mensajes. Jean Luz, el tema que acabas de mencionar de la guerra interna, ¿sí?, que en el Perú se vivió, ¿no? Que por cierto ahora los de la oligarquía criolla, ¿no?, en la expresión de Fujimori, no quieren que se hable de conflicto armado interno, ¿no? Pero sí hubo conflicto armado interno allí, ¿sí? Pues fue una constante, digámoslo así, en esa época, en toda América Latina, ¿sí?
En este momento, estimado seguidor, Jean Luz, yo vivo en un país que se llama Guatemala, ¿sí? Y estamos a unas horas de El Salvador, un poquito más allá está Nicaragua, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Y sabe qué? En estos países también ha habido guerra interna, ¿sí? Y de mayor duración que en el Perú. Aquí empezamos la guerra interna, se empezó la guerra interna en los 60 y se terminó en el 96. 36 años de guerra interna. Colombia está viviendo guerra interna todavía, aunque ha habido acuerdos de paz. Pero en ninguno de estos países que acabo de mencionar, y en muchos casos, por ejemplo, caso Brasil, ¿sí? Una expresidenta Dilma Rousseff, ¿sí? Una exguerrillera. Caso Uruguay, un exguerrillero, ¿sí? Pero a diferencia de estos países donde el haber optado por la revolución o por la subversión armada, digamos, como única opción, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer cambios en beneficio de las grandes mayorías, ¿sí? Las y los actores exguerrilleros, una vez que terminan esa fase, optan por la vía política. Y la sociedad, ¿sí? En su mediana madurez, ¿sí? Colectiva, los acepta. ¿Y sabe qué? En el Perú no ocurre lo mismo. ¿Sí? En el Perú, ni Sendero Luminoso, ni MRTA, ¿sí? Ni ninguna otra persona, digamos, que se asuma como exguerrillero, ¿sí? Es aceptado, ¿sí? Es cualificado como interlocutor político válido. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta de lo que nos va a hablar en este momento, en este segundo punto, Jean Luz, antes que usted formule sus preguntas, ¿sí? ¿Por qué en el Perú los exguerrilleros, ¿sí? Los excombatientes, digamos, de la guerra interna, ¿no? Parece que por parte de ellos, los que sobreviven, obviamente, ¿no? Están bastante asustados por un lado, y por otro lado, las sociedades peruanas o los pueblos del Perú, diferentes nichos sociales, especialmente el nicho limeño, no los acepta como interlocutor político válido, al grado que si la FARC en este momento tiene su organización política, los grupos armados, exgrupos armados de Guatemala tienen su organización política en Guatemala disputando el poder político a través de las urnas, en el Perú no hay esa posibilidad. Y aquel que intenta hacer como Castillo cambios estructurales, automáticamente los acusan de exguerrillero y con eso quieren, digamos, derrotarlo antes de llegar a las urnas. ¿Por qué ocurre eso, estimado Jean Luz? Bueno, hoy día es 15 de mayo. En 1963 fue asesinado Javier Heró, como dice, el poeta guerrillero, ¿no? El poeta guerrillero de los años 60. Hay colegios que tienen nombre de Javier Heró. Javier Heró luchó con las armas en las manos para el comunismo. Y sí hay estos colegios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tú dices ahora, no te dices que ya pues en Perú no es así? En Perú los guerrilleros no se convirtieron en políticos. Hay que recordarnos que tenemos dos guerrilleros, dos olas de guerrilleros, ¿no? Yo digo más decir guerrilleros en el Perú. Tenemos la década de 60 y la tenemos la década de 80. La década de 60 es que inicia, ¿no? con todo el tema de toma de tierras por parte de campesinos, ¿no? Explotados por ciclos por los terratenientes, luchando entre otros liderados por una persona que es Hugo Blanco, entre otros, ¿no? Y después surgieron algunos grupos guerrilleros en 65, ¿no? 1965, y fueron derrotados rápidamente, ¿no? Uno que murió, en este caso, murió dos años antes, en el primer intento, era Javier Heró. Algunos de esos guerrilleros eran dos movimientos, Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Ejército de Liberación Nacional, había un Ejército de Liberación Nacional que se fundó en Colombia, aún es activo. Había un Ejército de Liberación Nacional que se fundó en Bolivia con el Che Guevara. Era este periodo, ¿no? Entonces, miembros del Ejército de Liberación Nacional, también había el movimiento Izquierda Revolucionaria. El movimiento Izquierda Revolucionaria también se tenía en Venezuela, por ejemplo. Y todos esos guerrilleros, ¿no? No tanto en Colombia respecto a la ELN, empezaban a vivir, ¿no? Entraban en la política legal, ¿no? En el caso de Perú, algunos de guerrilleros entraron en el gobierno de Velasco. Entonces sí entraron, tenían cargas políticas, ¿no? En los años 70, ¿no? Había 65, fueron derrotados, estaban en el cárcel 5 años,
fueran amnistiados, ¿no? Fueran amnistiados por el gobierno o dictadura, como tú, finalmente es una dictadura progresista en este caso, extraño, pero dictadura progresista en los años 70 de Velasco, y trabajaron, algunos de ellos, no todos, porque algunos tenían críticas también, trabajaron con Velasco, y una de estas personas era, por ejemplo, el señor muy famoso hoy en día, respetado sociólogo, que es Héctor Bejar. Luego de ese periodo, ¿no?, de 70, ¿no?, caiga Velasco, viene el dictador neoliberal, que inicia finalmente el neoliberalismo, el primer paso, que era Bermúdez. Entonces, que termina su gobierno, 80, regresa la democracia, regresa la misma gente, ¿no? Regresa Belaúnde y luego García. Entonces surgen otros grupos guerrilleros, o en ese entonces se va a empezar a denominarlos como terroristas. Entonces, eso es un otro grupo, tenía otros modos de actuar, ¿no? En el caso, sobre todo en el caso de Sendero, ¿no?, trataba de vaciar el territorio, trataba de copiar lo que había en China, eliminando toda la oposición, finalmente no solamente oposición que es el ejército o la policía para algunos cochebombas, sino también eliminar, que han hecho también ellos, eliminar ¿cómo se dice?, organizaciones del pueblo, campesinos y gente izquierda, comunistas, fueran matadas por comunistas, mejor dicho, en este caso por Sendero Luminoso. Entonces eran otra dinámica, como también la invertida era menos peligroso, pero sí había problemas con ellos también. Entonces estos dos grupos, ¿no?, como el caso también el ELN, fueron derrotados. Aquí no había un acuerdo de paz. Fueron derrotados. Fueron derrotados, principalmente a comienzos de los años 90, ¿no?, con la captura de Guzmán y, bueno, la captura de Polay, ¿no? En el caso de Guzmán, Sendero Luminoso, y Polay como jefe de MRTA. Entonces ahí, sobre todo, Sendero empieza a descomponerse. Almar Guzmán firma los acuerdos de paz, ¿no? Acuerdo de paz finalmente, un acuerdo junto con Montesinos, ¿no?, el asesor del padre de Keiko. Entonces, eran organizaciones diferentes, que sobre todo Sendero mataba el pueblo. Entonces, regresar a la política, esta gente que tenía un terrorismo generalizado, no era posible. Y sobre todo, como ves, no hay acuerdo de paz. Claro, había los acuerdos de paz firmados por Guzmán cuando ya está en la cárcel. No era como en Guatemala, me parece, otro país, que los dos grupos guerrilleros, o también en el caso de Colombia, pero hay matices, que había un acuerdo entre el gobierno y estas fuerzas insurgentes para llegar a un paz. No, perdieron la guerra, entraron en la cárcel y ahí se terminó. Y regresar a ese señor a la política es difícil. Ese estaba en gran error, ¿no? No hay muchos de ex guerrilleros o ex terroristas, como tú quieres, ya pues ya ven el mundo diferente y ya han tenido su condena, punto, y deberían tener la posibilidad de regresar a la vida política. Pero en el Perú está prohibido por siempre. Yo considero un poco equivocado si queremos realmente una sociedad realmente recuperado del terrorismo, ¿no? Que si algunos quieren continuar, ya pues eso es otro tema. Pero entonces hay que pensar que hay dos fases. La primera fase más romántico, que ya pues la gente ya de los años 60, Revolución Cubana, ¿no? Y que es más relacionado con las fuerzas como es FSLN en Nicaragua, que surgió también en los años 60, ¿no? Esos más, estos grupos. Y los grupos de los años 80, que Perú era más sangriente, ¿no? Entonces que ahí no hay regresa política no puede ser presidente de Perú un persona como Álvaro Guzmán. Sería. Seguramente que a Iber Guzmán no debería y seguramente no lo elegirían. Pero sí, por ejemplo, me viene a la memoria, estimado seguidor y estimado Jean-Luc, ya que estás abordando el tema esto de la participación política de los excombatientes o los exguerrilleros post, digamos, acción, digamos, de la guerrilla, me viene a la mente el caso del País Vasco, por ejemplo. ¿Sí?
ETA tiró bombas, incluso al presidente de España, ¿sí? Lo levantó, ¿no? ¿Sí? Varios metros, ¿no? Con coche bomba. Y sin embargo, el País Vasco, pues políticamente se ha organizado, ¿no? Y han avanzado hacia su autodeterminación. La inquietud nuestra, la inquietud mía y la inquietud de la pregunta, y seguramente no es que no esté de acuerdo con tu argumento, totalmente de acuerdo, es que justamente a raíz de esto, o sea, es verdad que la voluntad o la posibilidad de que participen los ex alzados en armas, ¿no? Con o sin acuerdos de paz, una vez finalizada esa opción, digamos, que habían tomado desde su perspectiva de manera correcta, desde la perspectiva de los que no estaban en ello de manera equivocada, eh, esa negación por parte del Estado es explicable, ¿sí? Esa negación de que sean actores políticos. Pero por parte de la sociedad, por parte de los pueblos que integran los países, en este caso de los sectores y pueblos del Perú, que haya una negativa, digamos, explícita, ¿sí? Eso es inexplicable. O sea, para mí, como persona que carga el pasaporte peruano, ¿no? Siempre me sigue llamando la atención qué pasó en el chip, ¿no? De la peruanidad, ¿no? Para que se entre a esta negación total, muy a pesar, obviamente, ¿no? De los actos guerrilleros o subversivos que se han vivido en el Perú. De hecho, yo viví muy, muy cerca, o sea, coche bomba más próximo no coche bomba, la bomba que reventó más próximo a mi corporeidad ha sido a unos, ¿qué? 5 o 10 metros de distancia, ¿sí? Cuando yo viajaba en un metro en coma, ¿sí? O sea, yo lo he vivido. Un compañero mío de una institución católica, ¿no? Frente al Canal 2, cuando Sendero, ¿no? Si mal no recuerdo lo que fue Sendero, el que dinamitó aquella vez el Canal 2, Frecuencia Latina, ¿no? ¿Sí? La casa era al frente, nosotros tuvimos que levantarlo a la víctima, porque era el único que estaba durmiendo allí, ¿sí? Destruida la casa, ¿no? Y él estaba totalmente inconsciente, ¿sí? O sea, las consecuencias de la guerra interna lo hemos vivido, especialmente los que hemos nacido, ¿no? Allá en la década de los 60, 70, 80, sobre todo 70, ¿sí? Y 80 también seguramente, ¿no? Porque esto fue hasta los 90. Pero muy a pesar de eso, seguimos creyendo que, como dice Jean-Luc, ¿sí? Debemos de ir a la participación política, debemos de reconocernos como sujetos políticos para poder resolver nuestras contradicciones ideológicas, ¿no? Nuestros modos de ver del país. De lo contrario, negándonos, ¿sí? La posibilidad de participar, no vamos a llegar a ninguna parte. Creo que tal vez vamos a repetir la historia. Pero quiero decir, una cosa es, Adelante. sí, porque ya ese tipo de, como tú estás hablando, ya pues conozco la gente en el Perú. El tema es que es inaceptable que gente que izquierdistas o comunistas, como ellos dicen, matan al pueblo, porque eso es finalmente que ocurrió. Entonces es inaceptable, ¿no? Entonces que yo digo solamente si una ha tenido un condena y ya pues para él o para ella no es el camino, tiene que tener la posibilidad para reinsertarse en la sociedad. Punto. No tiene que ser una paria afuera, porque si no, ¿qué democracia vivimos? ¿No? En el caso que una organización quiere continuar con lo mismo que ¿no? dañando a la población, ya es otro tema. Pero si hay mucha gente que ya no quieren, eh, no están de acuerdo, han cambiado de opinión, etcétera, y ya pues se consideran que es un error, ya pues listo, se terminó. Y hay 10 años, 20 años en la cárcel, pues si no, ¿en qué sociedad vivimos, no? Entonces, en sociedad de ley, como se dice acá, ¿no? Muy bien. Miren, estimado seguidor, ¿sí? En el Perú, ¿sí? Según, después de que Fujimori, ¿no? Digamos, su gobierno, las Fuerzas Armadas, obviamente en el acto de la detención de Abimael Guzmán, Fujimori no estaba en ese acto, ¿sí? Dicen que estaba en algún lugar pescando, ¿no? O de viaje, igual que Vladimir Montesinos, y es por esa razón, porque no le invitan al acto de la captura, ¿no? Y estos se enteran, digamos, por una producción audiovisual de la captura, etcétera, es que a Quietín Vidal lo castigan, ¿verdad? Y lo sacan del poder, no le hacen ministro o ministro del Interior, nada de eso, ¿no? Al jefe de los que capturó a Imelda Guzmán, ¿sí? Bien.
después de esa captura y del asesinato, digamos, y la masacre en la embajada de Japón a la MRTA, porque ahí fue, ¿no es cierto?, matarlo así, ¿no? Porque se ve la imagen de cómo incluso Fujimori entra después de que tiran la bomba, ¿no? Pasa por el lado del que está caído, del muerto, del MRTA, ¿no? Como acto de soberbia, etcétera, ¿sí? Después de todo eso, el mismo Estado, ¿sí?, llamó, juntamente con la comunidad internacional, con la conformación de una comisión de la verdad y reconciliación, ¿sí? Eh, y se hizo un estudio, ¿sí? El Estado lo hizo, ¿sí? El Estado como vencedor, digamos, ¿no? ¿Y saben qué? Estableció alrededor de 60.000 muertos asesinados en el conflicto armado interno del Perú, ¿sí? Pero ojo, de esos 60.000 muertos, y estimado seguidor, no me crea a mí, usted vaya en este momento, googlee, ¿sí? Busque informe de la Comisión de la Verdad, resumen, ¿sí? Ahí le van a dar los puntos, ¿sí? Del total de los cerca de 60.000, 62.000 asesinatos durante el conflicto armado interno, ¿sí?, se le atribuye al Sendero Luminoso alrededor del 54-53%. Y el 1%, 1.5 o 2% a MRTA. Es decir, los dos grupos armados, ¿sí?, asesinaron, según esta Comisión de la Verdad, alrededor del 50-55% de nuestros paisanos peruanos. Y el resto lo asesinó el Estado, lo asesinó el ejército, lo asesinó la Policía Nacional. ¿Sí? Ahora bien, si usted no cree la Comisión de la Verdad, entonces, yo sé que le va a interesar esto, entre usted a Google y vea la película de La Boca del Lobo, pues. ¿Eh? Y obviamente no va a decir que Vargas Llosa, ¿no es cierto?, es senderista. No, 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 no. Vargas Llosa, ¿no?, desde su perspectiva, digamos, de un iluso, digamos, español, ¿no? Escribió aquella novela, ¿no es cierto?, de La Boca del Lobo, y allí se evidencia que quienes matan pueblos completos, ¿sí?, son los del ejército. ¿Por qué? Porque el ejército tenía financiamiento, tenía capacidad militar, ¿sí?, tenía potencia armamentista para matar. Por lo tanto, muy a pesar de que es el Estado el que manda, digamos, y el que oficializa, respalda, cualifica este informe de la verdad, ¿sí?, muy a pesar de eso, la responsabilidad de los asesinatos, de las matanzas durante la guerra interna, no fue solo de las guerrillas, fue también del ejército y de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Si otra institución hubiera hecho esa investigación y otra institución, otra entidad que no sea el Estado hubiera, digamos, hecho la cualificación, los resultados serían diferentes, ¿no? Y eso ocurre en todas partes. Por lo tanto, tener en la mente esta idea de que estos guerrilleros, estos subversivos fueron los que mataron a los 60.000, simplemente raya en la inocencia, ¿sí? Inocencia, digamos, que es afectada por los medios corporativos de información, ¿no? O no sé qué tienes que decir al respecto, Jan Luz. Bueno, el punto es que la Comisión de Verdad, la Comisión de Verdad fue consistió de diferentes personalidades, historiadores que ha tratado de calcular, ¿no? Finalmente es una estimación de muertos, estimación de culpa por parte de MRTA, culpa por parte del Estado, ¿no? Entonces, si el mismo Estado dice que algo, como tú dices, ¿no?, 40% hemos hecho nosotros, bueno, es una revelación, y posiblemente si uno usa otros datos, etcétera, llega a otros datos, ya pues cálculo diferente, posiblemente se podría atribuir más a Sendero, MRTA, o más al ejército. El tema es que es importante saber que en esta guerra interna había dos culpas, hay subversivos y hay guerrilleros y el Estado, punto. Entonces la solución es finalmente que es la paz, ¿no? Pero hay que aceptar esto, y aparentemente el Estado ha aceptado esto, pero no sé si realmente llegando
indemnizar toda la gente, todas las víctimas, porque eso es un millonario, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Familias enteras que fueron asesinados, ¿no? Solamente por ser supuestamente acusados de ser senderistas. Esto ocurrió también, ¿no? Pero bueno, ese es... Así es. Estamos conversando con Jan Luz en este Codeca Guatemala, Red Pueblos, sobre un fantasma en el Perú haciendo campaña con efectividad en estas elecciones 2021. De eso estamos hablando, estimado y estimada seguidor. Usted que nos está oyendo, pues mueva estos contenidos en los espacios que usted vea conveniente para ir rompiendo el cerco mediático en el que normalmente nos han normalizado los grupos corporativos de información o de desinformación en esta América Latina o Abya Yala. Vamos a pasar a la tercera parte y la tercera y última pregunta que teníamos formulado para Jan Luz. Jan Luz, ¿por qué según usted, hay que hacer también otra encefalografía, estudio cerebral, digamos, de esa élite, ¿no? Oligárquica, todavía, digamos, semifeudal hasta cierto punto en el Perú, ¿no? ¿Por qué este grupo utiliza un fetiche, ¿no? Un fantasma como el comunismo para intentar ganar elecciones más allá de plantear propuestas, ¿no? Argumentadas, como corresponde en una democracia medianamente seria? Adelante, por favor, Jan Luz. Bueno, en todo caso que, igual como Pedro Castillo, también Keiko Fujimori ha hecho algunas propuestas. Es interesante ver que el mismo analistas de comercio han dicho que ya, obviamente, que las propuestas de Pedro Castillo no sirven, no son viables, pero también igualmente de Keiko Fujimori también las propuestas son inviables. Entonces, que hace propuestas, pero bueno. El tema, ¿por qué usan el fantasma comunismo? Porque da mayor miedo. Porque el propuesta que tiene Castillo, que es de Pedro Castillo, o que viene siempre del lado del corazón, del lado de la izquierda, que podría ser Pedro Castillo, pero también podría haber sido Verónica Mendoza. No, finalmente va a ser lo mismo, en este caso Keiko tiene razón, va a ser la misma línea, es cambiar el modelo económico, ¿no? El modelo económico actualmente que está basado en la explotación de recursos naturales y estos recursos naturales son agotables. Una vez ya no tenemos cobre, zinc, oro, ya se terminó, ya no hay futuro. Entonces, que gusta, que quiere hacer este señor Pedro Castillo, del lado izquierdo, es que sacar un mayor provecho de nuestros recursos, de nosotros como peruanos, porque son agotables. Como digo, una vez ya no hay, ya no vas a tener más. Se terminó. ¿Ya? Has agotado tus reservas. Entonces, ¿qué quiere él? Es que hay un mayor trozo por parte de la población peruana, como justamente ha hecho también el Evo Morales. Evo Morales no ha cambiado, no ha instalado el socialismo o comunismo o algo así, porque en todo caso el comunismo no se puede instalar, pero ha buscado una forma, aún es capitalismo, ¿no? Después podemos decir qué es capitalismo, pero han buscado un mayor beneficio para sus poblaciones de recursos naturales que ellos tienen, que ellos venden a transnacionales, a otros países. Ese es justamente que tiene también que busca Castillo. Voy a dar un ejemplo. Nosotros acá en Perú somos orgullosos de tener, ¿no? Oro, zinc y petróleo y todas más cosas. Tome en cuenta las regalías, ¿no? Es el pago que hacen los transnacionales o empresas nacionales por usar los recursos naturales de la población peruana. En el gobierno de Fujimori no pagaban regalías, no existían regalías. Nosotros entregamos ya, aquí usted lo tiene. Es entendible porque ya venimos de una experiencia económica muy problemática. No necesitamos capital internacional porque ya nadie quería prestarnos un poco de dinero. Es uno. El primer gobierno que empezó a tener regalías, impuestos para usar los recursos agotados de Perú, fue el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ya? Extraño, pero Pedro Castillo era anteriormente una miembro del partido de Toledo. Es uno. Luego, el siguiente gobierno era el gobierno el gobierno de García, que no quería, ¿no? Se mantenía este nivel de impuestos,
era el gobierno de García, y García pidió limosnas. No sé, ustedes recuerdan, envió cartas y diciendo, por favor, señor empresario, danos un poco más de dinero. Pienso una nación, un país no puede llegar a pedir limosnas al capital transnacional, ¿no? Hay sistemas, hay estructuras, ¿no? Y entonces, pero García ha hecho esto, entonces nadie dice nada. Viene Humala, no sé si ustedes recuerdan, mucha gente recuerda Humala, había esta campaña, Humala que venía con su propuesta, hay que ganar un poco más. Había un aumento de precios, de nuestros recursos. Las empresas ganaban un montón. Y Humala pensaba, hay que tener un poco más grande, un plato de torta más grande para el pueblo peruano. Recordamos, todo, acá estamos contentos de tener beca 18. ¿Y cómo financiamos esto? Y todos estamos contentos. Ya pues ahora hay menos pobreza. ¿Y cómo financiamos esto? Es por los impuestos, entre otros, de las empresas mineros, ¿no? Son proyectos ustedes recuerdan, se dan a los pobres 100 soles o 200 o no sé qué es, 200 soles para que ya sus hijos van a ir al colegio en vez de vender caramelos en la calle. Pero ¿quién financia esto? Es entre otros de los impuestos, ¿no? Entonces, Humala aumentó esto. Ahora que queda Pedro Castillo quiere un poco más, ¿no? Y quieren negociar con estas empresas, ¿no? Entonces quieren un trozo más. Entonces, ustedes van a entender, si yo soy el empresario y gano un millonario y ahora viene un persona, Pedro Castillo, que quiere que yo pague más, yo no estoy de acuerdo. El modelo tiene que continuar. Pedro Castillo no va a cambiar el modelo. Pero cambiar el modelo significa ya no somos exportadores de recursos naturales. Somos un país industrializado, pero un país industrializado no somos de un día a otro día. Además, es difícil para ser industrializado porque nuestra población debe tener un mayor nivel de educación. Hay que tomar en cuenta que 80% de la población económicamente activa, o la población que trabaja, tiene únicamente secundario. No sabe muy bien manejar las técnicas. Es entendible porque nunca ha tenido posibilidad de ir a institutos superiores, tiene que trabajar rápido o a universidades. La industrialización del país toma mucho tiempo, 20 o 30 años, porque nuestra población tiene que tener mayores niveles educativos y tiene que tener la posibilidad de tenerlo. Entonces, si tú quieres cambiar el modelo, no, Pedro no va a cambiar el modelo. No puede ser en 5 años. En este caso, Castillo debe quedarse en el poder 20 años. O posiblemente, y ese es mejor, tratar de ser fuerza, concertar con mayor cantidad de fuerzas que trate de mejorar el país poco a poco y tenemos un plan hacia el futuro, un mejor país, donde todas las fuerzas políticas se juntan, ¿no? Con el objetivo un mayor bienestar. Si es posible, no sé, a veces utópica, porque con políticos como Keiko Fujimori, General de Soto o Aliaga, eso es imposible. Tampoco con la señora Acuña. Pero se tiene que trabajar ahí en planes para que nuestra población, nuestros hijos y nietos tengan mejor futuro. Entonces, que quiere Pedro Castillo es cambiar el modelo. Entonces, los grandes empresarios no quieren tener esto, quieren continuar tener el lucro. Nosotros queremos que, yo no soy de Perú Libre, pero cuando hablamos sobre educación, ¿no? Todos queremos mejor educación para nuestros hijos. Todos miramos a Holanda, a Estados Unidos, a Inglaterra, qué bien sus sistemas educativos. Todo está pagado por impuestos. Y eso es justamente lo que no quieren, ¿no? Vemos como ejemplo a estos países, ¿no? Pero es únicamente posible cuando tú cambias ese modelo, cuando pagamos todo y pagamos más. Pero las empresas no quieren esto. Quieren lucrar con la educación. En Holanda, por ejemplo, hay solamente una universidad privada y no hay colegios privados, es públicos, ¿no? Y corrupción, por favor, corrupción no es una enfermedad peruana, es una enfermedad de todos países, ¿no? Y se tiene que, ¿no? Eliminar así de raíz. Entonces, ¿por qué ellos usan el comunismo? Porque eso justamente trae miedo. Cuando pensamos en comunismo, la gente piensa directamente en Cuba. Vamos a estar como en Cuba.
toda la gente olvida que Cuba ha sido un bloqueado por siglos, vamos a hacer el mismo como en Venezuela, ¿no? Venezuela de hoy. Es totalmente otra cosa, ¿no? Porque los países son así, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen gran fuerza política, económica, y pongan miedo. Yo pienso que tenemos que apostar por un futuro mejor. Como decía Fujimori, un país con futuro. Y un país con futuro no vamos a tener con Fujimori. Vamos a tener con todos nosotros, con todos los peruanos, y que apuesten a una sociedad más democrática, una sociedad inclusiva, donde nuestras madres, ancianos, pueden vivir en paz y con bienestar, y no tienen que pensar de dónde saco dinero, pues ya nadie va a contratarme, ¿no? Ese es que pienso es el principal punto, ¿no? De derecha, porque usan porque no quieren cambiar el modelo. Y a ti, Bueno, estamos hablando con Jean-Luc sobre por qué el comunismo es un eslogan, es un fetiche, es un fantasma que la derecha utiliza, la derecha por decir un nombre, es decir, los conservadores, ¿no? Eh, los empresarios, digamos así, por decir menos, deshonestos, ¿no? Utilizan en el Perú, deshonestos porque no pagan impuestos, por lo que acaba de decir Jean-Luc, ¿sí? No lo digo yo, dicen las cuentas, ¿no? Pendientes que tienen. Eh, y de eso estamos hablando, estimado seguidor, en esta ventana hoy, ¿sí? Sobre el caso de las elecciones en el Perú. Jean-Luc, acabas de decir una verdad que seguramente se podría matizar y se podría explicar, seguramente lo podrás hacer. Un modelo no se puede cambiar en 5 años, es verdad, ¿no? Pero los modelos también obedecen a los marcos regulatorios, marcos, estructuras, armazones jurídicos, ¿no? Consensuados en un determinado momento, ¿no? Y por lo tanto, un modelo como el caso, por ejemplo, del neoliberalismo en Chile, ¿no? O el neoliberalismo en el Perú, tiene su estatuto constitucional, o lo que se llama la constitución política, ¿sí? Y en este caso, Castillo, bueno, Castillo por mencionar un nombre, pero el gobierno que entre, si se atreve a hacer esos cambios, digamos, jurídicos, constitucionales, sí también se pueden emprender procesos, digamos, de cambios estructurales, ¿no? No necesariamente quedándose en el Perú 20 años, sino haciendo justamente esa apuesta por cambios estructurales en la Constitución que prácticamente, explícitamente, ¿no? Prohíban, por ejemplo, la privatización de los servicios básicos, ¿no? Producto, digamos, de la experiencia que se ha vivido en este tiempo de pandemia en este país. ¿Qué opinas al respecto, Jean-Luc? bueno, obviamente para cambiar el modelo económico y cambiarlo por un otro modelo. Y después cambiar el modelo económico, pero no vamos a cambiar un modelo económico que en cierta forma funcione, ¿no? Porque por un modelo económico que no va a funcionar. Necesitamos tener todas las condiciones, un proceso hacia un modelo económico, ¿no? ¿No? Entonces, un modelo económico donde, por ejemplo, hay mayor cantidad de empresas cooperativas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, un modelo económico donde se respecta el medio ambiente. Eso es un proceso, ¿no? Ese no es cambiar con la Constitución. Y un proceso donde hay mayor nivel de tecnología que usamos, tecnología limpia, necesitamos también gente que trabajan así, ¿no? Entonces, cuesta tiempo. Sin embargo, tú podrías pensar en un plan con mayores otras fuerzas para no quedarte en el poder 20 años, pero para concertar las acciones. Por ejemplo, en el caso de Holanda, no es bueno, porque yo conozco un poco el país, no, tienen planes generales. Los partidos discuten entre ellos y buscan diferentes formas para cumplir con los planes generales concertados, ¿no? Obviamente que son planes más sociales, etcétera, y obviamente en país capitalista, obviamente hay explotación, pero hay cierta concertación. En el caso de Perú necesitamos un cambio drástico. Tú hablas sobre la Constitución. Bueno, eso puede cambiar la Constitución, pero necesitas mayoría, ¿no? Entonces, que Pedro Castillo, Perú Libre, junto con las otras fuerzas que sería Juntos por Perú, bueno, Juntos por Perú no tiene electores, no entra, me parece.
no tiene suficiente. No tiene suficiente poder para cambiar la Constitución. No, porque no tiene la mayoría. La mayoría tiene en manos de partidos como el de Soto, de la derecha. Pero debes cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución actual el Estado está prohibido de intervenir en la economía. Voy a dar un ejemplo. Oxígeno. ¿Por qué el Estado peruano ha demorado tanto tiempo para iniciar procesos de producción de oxígeno? El Estado peruano no planea nada, porque no necesitamos planear, ¿no? Porque vivimos de un día a otro día, no planean sus actividades, porque no pueden entrar en actividades económicas. Había 2 empresas que producieron oxígeno. Pero si yo soy el Estado peruano, yo sé COVID-19 viene, significa necesitamos oxígeno, punto. Es decir, las empresas no producen oxígeno, el día siguiente yo interviene en estas empresas y yo voy a aumentar. Si no tienen capital, yo voy a entrar en producir oxígeno. Pero el Estado peruano no lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque ese es entrar en el mercado libre de oxígeno. Es absurdo, es un delincuencial que nuestros peruanos, nuestra gente mueren de oxígeno, de falta de oxígeno y tiene que estar 3 días esperando para un poco de oxígeno. Esa es una estupidez, ¿no? Con un país tan rico, el Estado podría intervenir, pero no se puede intervenir porque la Constitución no permite oficialmente. Sin embargo, se puede usar el estado de emergencia. Bueno, durante más o menos un año, muchos peruanos murieron, muchos compatriotas murieron solamente por falta de oxígeno, ¿no? Podría haber el primer día cuando tú planeas, pero nosotros planeamos nada porque ya, ¿no? El mercado tiene que determinar. Recientemente, bueno, en estos años ya se empieza a producir, crear estas empresas oxígenos. Pero este oxígeno es para hospitales. Ese es distinto, es había gente que muriendo de oxígeno y que estaba en hospitales. No es para el mercado libre. Porque el Estado no puede entrar. Y las 2 empresas dicen que ya no podemos producir más. El Estado está prohibido de entrar en el mercado de oxígeno. Entonces ya ha creado simplemente porque los hospitales oxígeno. Pero la gran parte de la gente muere en sus casas. Bueno, es un horror, me parece. Con falta de oxígeno. Entonces yo pienso que si yo estoy en Estado peruano, falta de oxígeno, yo lo voy a producir. O lo voy a producir, yo busco formas de producir, ¿no? Entonces, que si tú quieres cambiarle, si pienso que hay un mayor rol del Estado, mayor control del Estado, mayor regulación del Estado, necesita cambiar la Constitución. Un rol activo del Estado en la economía. Obviamente, el Estado tiene un cierto rol en la economía, pero un cierto rol. Pero principalmente el rol del Estado hoy en la economía es facilitar al empresario, principalmente al empresario grande, para que ellos sigan lucrando. Pero, por ejemplo, las microempresas no podía ser como el Estado, no en tema de reactivar, porque reactivar ya las tasas de interés han bajado, pero antes de COVID, antes de ese tema del drama sanitario que vivimos hoy en el Perú, ¿no? El microempresario para tener un préstamo era muy difícil. Toma en cuenta, los microempresarios son las principales empresas que generan trabajo. Esa red de seguridad de la mayoría de nuestra gente, 95% de empresas son microempresas. 80%, 70, 80% de gente trabaja en microempresas. Entonces, que si queremos mejorar cambiar el modelo, mejorar las empresas o cualquier sea, el Estado tiene que dar facilidades a esas empresas. Es decir, para intervenir en el mercado de monetaria, para decirlo en estos términos tan económicos, para reducir las tasas de interés, ¿no? Para no mantener todas las empresas, microempresas que normalmente duran un año y medio, porque no tienen posibilidad de crecer. Que hace el Estado peruano es un Estado neoliberal, es crear las facilidades, las condiciones para que el gran empresario pueda continuar lucrando. Entonces yo pienso que hay que tener mayor nivel de regulación, mayores
inversión por parte del Estado en la economía, pero obviamente hay un problema, ese problema de corrupción. ¿No? Hay mucha gente que no quiere esto porque hay tema de corrupción, el Estado es impotente, es incapaz, ¿no? Esa es también esa fantasía que hay en la gente que, ¿no? Entonces hay que eliminar eso también, pero eliminar solamente con el ejemplo, ¿no? Entonces que sí debería intervenir, pero para que realmente estimular una economía a favor de las poblaciones, de las mayorías, en vez de pequeño grupo que siempre estaba en poder. Muchas gracias, Jean-Luz. Estimados seguidores, estamos hablando con Jean-Luz sobre por qué un fantasma como el comunismo hace tanta campaña y con impacto en esta república bicentenaria llamado Perú, allá en Sudamérica. Aportando o matizando lo que Jean-Luz decía, ¿no? En cuanto a la correlación de fuerzas, y esto también lo está planteando uno de nuestros seguidores, la pregunta para ti, pero un comentario al respecto. Mira, estimado seguidor, por más que una constitución política, ¿sí? Por más, y eso que soy yo abogado constitucionalista, y no necesito decirlo, digamos, los rótulos, pero eso te lo digo con conocimiento de causa, por más que una constitución política de un determinado estado establezca que no se puede convocar a un proceso constituyente sin la venia de 2/3 partes, digamos así, del legislativo de dicho país, ¿sí? Por más que estuviese ese candado en la misma Constitución, ¿sí? En base a la doctrina de que la democracia, ¿no? Es la expresión o la máxima autoridad en un Estado democrático, es la expresión de la voluntad, digamos, en pleno de un país, ¿no? O que las leyes responden a los espíritus, o las leyes expresan los espíritus en los diferentes tiempos de los pueblos, etcétera. En base a esas premisas básicas doctrinales, se puede y se debe, ¿sí? Romper ese candado. En el caso de Perú no es el caso, ¿sí? En el caso de Perú, el Ejecutivo puede convocar a un proceso, digamos, de consulta popular para decir, peruanos y peruanos, ¿están o no están de acuerdo con que se convoque a una asamblea constituyente? E incluso puede plantear, como decíamos en esta ventana una vez, no solamente asamblea constituyente, sino una asamblea constituyente derivada u originaria, ¿sí? Si la población dice, después de una información, etcétera, dice que sí estamos de acuerdo con una asamblea constituyente originaria, ¿sí? Entonces, o derivada en su caso, se procede al proceso, digamos, de cambio constitucional, ¿sí? Y sería la primera vez en sus 200 años, que sería más o menos como Constitución 13avo por ahí del Perú, ¿no? Que sería escrito, ¿no? Con los aportes de los pueblos. Por ese lado se puede romper ese candado, pero ojo, ¿sí? Ningún gobierno per se, ¿sí? Va a imponer una constitución en este tiempo. Lo que tiene que hacerse siempre a través y obedeciendo a la voluntad de los pueblos. Jean-Louis, aquí hay unas preguntas que tenemos para ti. Dice, por ejemplo, Dante Cruz, si tanto Castillo como Mendoza representaban al comunismo, ¿por qué Pedro Castillo surgió si aparentemente es menos preparado que la señora Mendoza? ¿Qué es, desde su punto de vista, lo que impactó en muchos peruanos? Está haciéndote la pregunta en base a los resultados, me imagino, de la primera vuelta, ¿sí? No, sí, sí. Menos preparado que era la última parte. Te repito, si tanto Castillo como Mendoza representaban al comunismo, ¿por qué Pedro Castillo surgió si aparentemente es menos preparado que la señora Mendoza? ¿Qué es, desde su punto de vista, lo que impactó en muchos peruanos? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, te ruego también que puedas responder, es, bueno, Valdizán está haciendo comentario, gracias Valdizán por seguirnos, ¿no? Marroquí dice, una pregunta, ¿y cuándo y cómo tener esa correlación de fuerzas a favor? Me imagino que estabas hablando de la correlación de fuerzas que no había en el Perú. Con esas dos preguntas, por favor, ayúdanos, Juan Jean-Luz. Ok. Verónica Mendoza y Pedro Castillo no representan el comunismo. En primer lugar, ¿no? Entonces, que fácilmente podemos decir, Verónica Mendoza no forma parte de ningún partido comunista, era un partido Sembrar, y Castillo primero era miembro del partido Toledo, luego ha ido a Humala y finalmente llega
a Perú Libre. Toma en cuenta, en todo caso, es que había antes, ¿no? Antes había, antes de las elecciones había una conversación entre Juntos por Perú, que había diferentes partidos, con entre otros Verónica Mendoza, y había conversación con el partido Perú Libre, que era Perú de Vladimir Cerrón. Nadie hablaba sobre, en este caso, sobre Pedro Castillo, ¿no? Pero Castillo era el maestro que lideraba, ¿no? Que una fracción de SUTEP, me parece. Entonces, que nadie pensaba en Pedro Castillo. Entonces, veía la relación entre Juntos por Perú y Perú Libre, ¿no? Porque Perú Libre tenía una organización que tenía su presidente regional, que era Vladimir Cerrón, y en Huancayo era una apertura a esta región. Llegaron a acuerdo, ¿no? Juntos por Perú y Perú Libre van juntos. Toma en cuenta, ambas tenían la inscripción, entonces no necesitaban más, ¿no? Juntos por Perú tenía la inscripción de Yahure Simón, ex ministro, ex premier de Alan García, y Vladimir Cerrón no tenían, ¿no? Entonces, finalmente había un problema porque Cerrón también quería ser presidente y Verónica Mendoza también, pero había también el problema de corrupción. Toma en cuenta, es la única persona que tiene una condena por corrupción, ¿no? Suspendido es Cerrón, Vladimir Cerrón por parte de Perú Libre. Si vamos a ver la cantidad de condenas que tiene Fuerza Popular, señores, es una lista que nunca termina. Entonces, con Fuerza Popular regresa la corrupción, ¿no? Pero Cerrón, Vladimir Cerrón, ya pues que decidieron finalmente, ok, nos vamos a ir por nuestro lado. Y ahí surge el señor Castillo, como nadie pensaba en Castillo. No representa el comunismo. Ambas no quieren instalar, Mendoza y como tampoco instalar el comunismo, ¿no? El Partido Comunista, ¿no? Cuando hablamos sobre comunismo, ¿no? Tú tienes que regresar, tienes que estudiar, regresar a la década del siglo XIX, cuando los partidos eran partidos socialdemócratas, esos años de Europa, de Rusia, ¿no? Entonces eran partidos socialdemócratas que querían querían una sociedad mejor, una sociedad socialista, ¿no? Y finalmente buscaban una sociedad utópica que es comunismo. Carlos Marx escribe en 2 frases qué es el socialismo y qué es, en 2 párrafos, qué es el comunismo. Socialismo es fase 1 y el comunismo es fase 2. Nada más. No hay más por parte de Marx o de Lenin. Él estudiaba principalmente el capitalismo y la explotación del hombre por el hombre. Es el primer lugar. Entonces, finalmente llegaron, con la Revolución Rusa, ya pues llegaron o surgieron, como se dice ellos, los partidos comunistas. ¿Y por qué partidos comunistas? Porque estos partidos buscan un futuro que es un futuro comunista, un futuro utópico. Como decía Lenin, nuestro objetivo es llegar, y nunca llegamos al comunismo. Punto. Pero para llegar ahí, primero hay que pasar diferentes fases. Hay fases del capitalismo, pero fases del socialismo. Llegar al comunismo, bueno, pues esto podría ser en 100 años o 200 años. Es un mundo completamente distinto que representa, Castillo y Mendoza, representa un cambio de la sociedad. Ni piensan en el socialismo. Cerrón podría pensar en ese socialismo significa una desarrollo mucho más que hoy se apunta el programa del Castillo. ¿Por qué significa el comunismo? Cuando significa el comunismo, ustedes tienen que empezar en otro mundo. Vamos a empezar, estamos en año 2, no en año 2021, en año 2. En año 2 la gente no pensaba que hay celulares. La gente en año 2 no pensaba que hay aviones. En año 2 la gente no pensaba que hay fábricas. Año 2. 2 años después, ¿no? Cristo. Estamos hoy en 2021. Es una otra sociedad. Es una sociedad utópica donde primero no hay Estado, donde no hay partidos políticos, donde no hay ejército, donde no hay policía, donde producimos lo que necesitamos, donde hay una armonía total con el medio ambiente. Este es el comunismo, donde trabajamos menos, donde no trabajamos para un jefe.
Finalmente, el comunismo es vivir en familia con toda la humanidad. Punto. A esta apuntaron los partidos comunistas, esperaron llegar ahí, o apuntar o crear las condiciones. Han hecho un montón de errores en la Unión Soviética, por ejemplo, o en mismo China, pero buscaban esto. Esa es la utopía. Esa es la felicidad finalmente. Y nadie puede decir que no es la felicidad cuando no hay ejército, que no hay pobreza, no hay explotación. Entonces, ¿qué hacen Cerrón y Castillo y Mendoza? Es buscar, no pensaban ellos en el comunismo, buscando una sociedad mejor. Posiblemente de Castillo buscaba una sociedad socialista. ¿Pero qué es una sociedad socialista? Una sociedad socialista significa que ya no hay empresas, grandes empresas privadas, donde los trabajadores, ¿ya? Trabajadores tienen el control, ¿ya? No un partido. Los trabajadores tienen el control sobre la producción. Ni buscan esto, donde hay una mayor democratización de la sociedad. No es que vas a votar cada 5 años o cada 4 años. No. Y solamente para un presidente. Ya no hay presidente. Hay democracia a nivel de barrios, de comunidades. Esta sociedad socialista es social, donde en este caso, donde lo que producimos, distribuimos entre todos nosotros. Obviamente, si uno tiene mayores estudios, mayores conocimientos, va a ganar más, pero no hay esa situación que tenemos ahora con mayor niveles de pobreza, ¿no? Mayor distribución y buscando otras formas de producir, ¿ya? No producir como esclavos, ¿no? Producir conjuntamente, porque tenemos toda una idea hacia el futuro. Ese es el socialismo, donde sí hay un Estado y sí aún hay un policía. El comunismo es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, ¿qué? Castillo y Mendoza, Castillo tiene un programa un poco más radical, ¿no? Él dice que ya pues yo quiero cambiar la constitución, yo quiero yo quiero posiblemente estatizar, dice él, nacionalizar las empresas que ni quieren pagar más regalías, que no quieren renegociar los contratos, podría ser así. Mendoza busca mayor nivel de regulación, ¿no? Regulación. Pero al final apunta al mismo, ¿no? El proyecto de Castillo es un poco más radical. En el programa de Mendoza no vas a encontrar la amenaza, si es la amenaza, de estatizar si ustedes no dan más a los peruanos, ¿no? Mendoza busca más una regulación, más un estado como Holanda, Inglaterra, los Estados Unidos también, donde hay mayor intervención del Estado, regulado, donde hay un capitalismo más social. Castillo va a ir un paso más allá. Castillo busca más una sociedad como del boliviano, ¿no? Ese es primer lugar para el señor de la Cruz. El otro señor de Baldizán, ¿no? Manuel Marroquín. Marroquín, sí. Cómo cambiar, tener las fuerzas de correlación. Pero ahora no tienes fuerza de correlación, ahora tú tienes el problema de la izquierda peruana es que han buscado en los últimos años, pensando cambiar el país a través de elecciones, ¿no? Tener un mayor nivel electoral y ya vamos a cambiar el país. Si queremos realmente cambiar las fuerzas, la correlación de fuerzas, necesitamos mayor fuerzas sociales, un mayor apoyo en la sociedad, que está independiente de las elecciones. Tú tienes que llegar a una situación cuando uno cambia a un mercado, por ejemplo, siempre uso el mismo ejemplo, mercado, y te reconoce por tu trabajo con la población. Dice, hola Jan, ¿cómo estás? Ah, ya, tú de izquierda, ¿no? Bien, ¿cómo están? Así, que tienes un apoyo, que la gente no tiene miedo, porque hoy día también la gente tiene miedo. No solamente tienen miedo por la izquierda, sino también tienen miedo para decir que son de izquierda, para votar por Castillo. Donde yo trabajo, había gente donde yo trabajo, hay gente que tiene miedo para decir por qué van a votar. No. Entonces, un cambio de fuerza, de correlación de fuerza significa tener el apoyo estructural. Necesitamos ver que en los barrios apoyan a programas, a propuestas que buscan el mejor bienestar, mejorar el bienestar de nuestra población.
mayores derechos de nuestra población, ¿no? Ese es el cambio de correlación de fuerza. Hoy, que tenemos ahora en el Congreso, ya la minoría, punto. Y no puedes cambiar la Constitución, punto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Pedro Castillo si quiere realmente cambiar la Constitución? Y seguramente que no va a apuntar esto, porque si él llega al presidente, obviamente va a ser, como ustedes ven hoy en día, la guerra económica, porque no olvidamos, señores, es una guerra económica contra la población peruana. Mucha gente dice que están contra Pedro Castillo, pero esta guerra económica, ¿no? El tipo de cambio está bajando, ¿no? Está bajando, estamos perdiendo, ¿no? El dólar hace 4 soles. Es un ataque no a Pedro Castillo, es un ataque a toda la población que ha usado su voto porque votar por una persona que ellos quieren que él será o ella será presidente. Pero el empresariado peruano no quiere esto, entonces empieza a especular contra la moneda peruana y tiene problemas ahora, el desastre económico que está vendiendo, porque el empresario no quiere aceptar la votación, posiblemente la mayoría por Castillo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiar las fuerzas? Es trabajar con la población, ¿no? Es tener el respeto, tener el apoyo, y no en elecciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer Castillo? Obviamente no va a pedir un cambio de constitución porque significa derrota completa directamente, o si él va a hacer esto, tiene que pedir nuevas elecciones. Es la única camino para tener mayoría. Es directamente, ya llegó al poder y ya voy a buscar nuevas elecciones para llegar a una asamblea constituyente. ¿Qué pasaría? Va a ser votación. ¿Y qué pasaría si la mayoría de la población peruana va a decir no quiero una constituyente? Eso significa que Pedro Castillo tiene que ¿no? retirarse ¿no? del espectro político. Pues finalmente el punto. Llega al poder, llega presidente, no puede cambiar la constitución, va a buscar elecciones ¿no? Para una asamblea constituyente. Si el pueblo peruano dice no, chao proyecto Pedro Castillo, punto. El proyecto Castillo electoral. Entonces, que ya. La correlación de fuerzas es que tiene que trabajar con la población para un bienestar mejor y duradero, ¿no? Y pienso que no se debe mantener, fijarse en elecciones, la izquierda peruana. Muy bien, estamos conversando, estimado seguidor, con Jan Lush sobre por qué el fantasma del comunismo tiene tanto pegue en el Perú, ¿sí? Son las 5:14 aquí en Centroamérica. Mirva Aranda nos dice, muchas gracias Codeca por esta oportunidad. Un saludo desde el Perú, excelente análisis súper profundo del compañero Jan. Compañero Jan Luis dice ella misma, mi padre fue miembro del MIR, ahora anda decepcionado de la política. Pero bueno, gracias por haber escrito ese libro tan importante sobre la historia de las guerrillas en el Perú, dice ella, y tienes un fans por ahí, Jan. Lucrecia Yen dice, las élites son las creadoras de ese discurso del comunismo, tienden a podrir la mente de la población, indica. Amanda Ramírez, gracias por la invitación, felicitaciones Codeca, salud desde San Marcos, sí, frontera con México, nos están viendo. Aquí hay un debate, a ver, ¿qué está diciendo ya Valdizán? No te puedo leer, Valdizán, si vas a preguntar, mándame otra vez el mensaje. Estamos hablando con Jan Luz sobre el factor comunismo en este proceso electoral bastante sui generis en los 200 años de la República Criolla del Perú. Estimado seguidor, nunca en el Perú, ¿sí?, de lo que se tiene registrado, ¿sí?, los de ese Perú profundo, que creo que Mariátegui lo llamaba así, se habían levantado de esta manera para disputar el poder desde las urnas a las oligarquías, por quienes estaba estructurado y pensado ese Estado, ¿sí?, que obviamente ellos únicamente estaban capacitados para hacer funcionar. Y sin embargo, ahora este sector de los excluidos, los excluidos, más allá del partido político, ¿sí?, más allá, digamos, de la argumentación ideológica o de la narrativa ideológica, ¿sí?, montados en el disgusto, en la bronca acumulada de 30 años, por decirlo un dato más corto, ahora van, ¿sí?, tras las urnas para
disputar el poder. ¿Sí? En buena medida, el asunto no es si es Pedro Castillo o es Fujimori. En buena medida es la posibilidad de esta República Bicentenaria, de esta población de 32 millones de personas, que por cierto, son alrededor de 14 o 16 millones de empobrecidos en ese 32 millones de personas, ¿sí? Y que se dan la oportunidad de pensar un país diferente, dar un toque de timón para virar en dirección contraria o diferente más que contraria. ¿Por qué? Porque ya 30 años, ¿sí? Fueron entregando los diferentes gobiernos, ¿sí? Cualificados para gobernar el Estado peruano, decían, fueron entregando los bienes y servicios del país con la promesa de que gotearía, de que chorrearía, pero nunca goteó ni nunca chorreó. Decían que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. ¿Y saben qué? En estos 30 años hasta el banco de oro se lo han robado y ahora es un mendigo sin banco. Triste historia, pero a eso ha llegado el país, ¿sí? Y de eso estamos hablando hoy, para que a usted ni a mí nos tomen por tontos y nos asusten, ¿sí? Nos asusten, nos amedrenten con ese cuento del comunismo. Aquí, como dice Jan Lush, nadie quiere instalar el comunismo porque el comunismo no se instala. El comunismo es una convicción, ¿sí? Es un nivel, digamos, trascendental del ser humano, ¿sí? Es otro nivel, como se diría, ¿sí? Pero eso es a nivel interno, cuando usted y yo nos sintamos completamente hermanados, ¿sí? Y podamos estar dispuestos, digamos, a ponerlo todo en común, a ese nivel, estamos hablando entonces de comunismo. Pero que haya un Estado que nos diga, a ti te voy a quitar los bienes, que por cierto no lo hacen de esa manera ni siquiera en el socialismo, eso no es ningún comunismo, ¿sí? De eso estamos hablando, estimado seguidor. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Dice Valdizán, tienden a sembrar miedo y sembrar miedo, dice. Muy bien, Valdizán, sí, de eso se trata. Gracias por seguirnos, Valdizán, y seguir moviendo la información. Pues estamos conversando con Jan Luz, entonces vamos a ir terminando, ¿sí? Son las 5:20 de la tarde aquí, allí son las 6:20, Jan Luz ya tiene que dormir, ¿no? Porque tiene que estudiar mucho, ¿no? Un hombre dedicado a los libros, ¿no? Yo soy un hombre dedicado a las plantas, a la tierra, entonces somos dos mundos diferentes, pero nos encontramos en esta ventana, en esta nube que se llama plataforma del Zoom con este colega y apreciado por mi parte, por cierto, Jan Luz. Pues Jan Luz, te dejo el micrófono entonces para que puedas ir cerrando. Si tienes alguna idea conclusiva que quieras lanzarlo, si tienes alguna idea que no has podido expresarlo en este tiempo, adelante, por favor, la audiencia te escucha. Por cierto, este video, este contenido estará en esta página, pero también estará en YouTube, ¿no? Subido. Entonces también los que nos escuchan ahora, ¿no? O no pudieron escucharnos ahora, podrán escucharnos también próximamente. Adelante, Jan Luz. Bueno, es lo que voy a decir, casi hemos dicho todo. Que yo pienso que la audiencia, la gente que tiene que hacer, que está escuchando y pensando en la política hoy, ¿no? Sobre todo el electorado peruano que en 3 semanas o 2 semanas tiene que votar para Keiko Fujimori o Pedro Castillo, ¿no? Entonces, para que van a votar por el futuro o por el retraso, es decir, el futuro somos nosotros, somos el ser humano, ¿no? Nuestros pensamientos, o dejamos nuestro futuro en manos de un grupo conocido de corruptos, ¿no? Pienso que nosotros tenemos que hacer, los peruanos tenemos que hacer, es pensar qué país queremos. ¿Qué quiero por mis hijos y por mis nietos y para mis padres y para mis amigos? Si pensamos qué Perú queremos, qué país queremos, y pensamos así, nuestros hijos, los nietos, mis padres, mis hermanos, mis amigos, pienso que si todo piensa así, ya abarcamos todos ellos. ¿Y qué país queremos? ¿No? Queremos un país con mayor nivel educativos. Bueno, hay que pensar quién puede darnos, cómo yo llego, quién puede darnos mayor nivel educativos. Queremos que haya menor nivel de pobreza. Ya, ¿quién va a hacer esto? Queremos que ya no hay niños que mueren, como digo, impuno. O no queremos que cuando yo tomo bus, ¿no? Un bus interprofesional, y posiblemente voy a morir o no, porque en Perú puede ser morir o no, depende si
el conductor a tomar algunas cervezas o posiblemente otro conductor o caiga en un abismo, etcétera. ¿Queremos esto o queremos un país donde yo tomo un bus y yo seguramente llego con vida al final, ¿no? En bus interprofesional? O igualmente yo puedo tomar un combi por acá, un microbús, como decías, ¿no? Y posiblemente voy a morir porque ya pues luchan por el sol, ¿no? Un sol, porque es una competencia feroz. ¿Qué país quiero yo? Quiero también un país donde yo pueda viajar dentro del país, que yo pueda conocer Machu Picchu, que tengo mayor niveles de ingresos, ¿no? No significa que tenemos mayor ingreso para comprar nuestra tercera o quinta celular, pero debe tener ingresos para ir a teatro, dice tener dinero para comprar un periódico, no un periódico de chicha, no un periódico de 50 centavos, de mayor niveles, ¿no? Quiere tener una computadora que funcione, no solamente un celular, ¿no? Que muchas veces ¿no? La gente tiene conectividad, ¿no? Pero no tiene computadora, ¿no? Quiero ir al cine, no quiero siempre comprar una video pirata, ¿no? Quiero desarrollarme como persona de forma completa, no quiero trabajar, ¿no? Como docente 40 horas enseñando. Quiero también o trabajando 60 horas en la fábrica, no hay fábricas, bueno, en los talleres, pintando en Gamara, entonces y la pintura me ahoga, o yo voy a pintar mis propias casas, porque no tengo una empresa, ¿no? Hay un montón de gente que trabaja en sus propias casas. ¿Qué país quiero yo? Si usted para pensar, no quiero esto, ya usted ya está en el comunismo. Casi podemos decir. ¿Queremos esto? No queremos todas esas cosas, queremos la felicidad total. No queremos esta cosa negativa que hay, con suelos bajos, pobreza, llamando a salud. Y ya pues en 3 meses usted puede venir. ¿Queremos un país así? No queremos. ¿Queremos que el oxígeno no? ¿Queremos con oxígeno o no? Si queremos todas esas cosas bonitas, no lucra con oxígeno, mejor salud, no pobreza, mayor nivel de cultura, yo puedo desarrollarme como persona completamente, niveles de educación, etc. Si quiero esto, apunta a esto, lucha por esto, y busca el candidato, el primer candidato para el día 4 de junio, y después, 4 de junio, luchar día tras día para que este sea la realidad, ¿no? Porque estoy seguro, si pensamos estas bonitas cosas, toda la gente quiere tener esto. Muchas veces nuestros compatriotas quieren vivir en Holanda porque es mejor, o en los Estados Unidos, porque no queremos el cielo acá en el Perú, ¿no? Entonces, que tiene que pensar, no pensar en el miedo del pasado que siempre tratando de poner. Pensamos en el futuro, ¿no? Y luchamos para creamos este futuro conjuntamente y creamos una sociedad de hermanos, una familia. Podría decir amén, pero esa es otra cosa. Ok, eso es todo entonces pienso que... Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Luz, por tus reflexiones, sobre todo por esa pasión que le pones por hacer cambios estructurales, por ver cambios estructurales en ese terruño que se llama Perú. Y obviamente en diferentes partes de Aviala también está ese mismo sueño de cambios estructurales. Y muestra de eso es que en Chile, hace 4 o 5 años atrás, hace 3 años atrás, era impensable, ¿sí? Remover, digamos, vía urnas, las bases estructurantes del sistema neoliberal. Y sin embargo, entre hoy y mañana se va a tener que remover esas bases estructurantes porque están eligiendo en aquel país, ¿sí? Muy a pesar de que la ley convocatoria esta constituyente tiene limitaciones, etcétera, muy a pesar de ello, se está eligiéndose a los 155 constituyentes para conformar lo que se llama la convención constituyente, quienes en 9 meses, según la ley que indica,
tendrán que consensuar el nuevo texto constitucional de Chile que prometen que superará, digamos, el estatuto neoliberal, llamada Constitución Política, promulgada por Pinochet, ¿sí? Eso es lo que están haciendo en Chile. Eso, estimado seguidor, era impensable. Era impensable en ese Chile denominado la meca del sistema neoliberal en Abya Yala o en América Latina. Pero hoy, ¿sí? 15 de mayo, lo están haciendo. ¿Y por qué no en el Perú? ¿Por qué no en el Perú? No hay nada imposible cuando la voluntad, ¿sí?, aglutinada alrededor de un proyecto decide caminar. Y Perú puede hacerlo. Que no te sigan mintiendo. Comunismo no existe en ningún lugar del mundo. El comunismo no se instala. ¿Sí? El comunismo no se instala. El comunismo comienza cuando uno, si acaso lo quiere así, ¿no?, por convicción, comienza a reconocer al otro como a su prójimo, como a su hermano, y pone todo en común, como dice Jean Lucy. Que no te asusten. Lo que te están diciéndote comunismo, lo que están diciéndote es, oye, si votas por aquel otro que es contrario a mis intereses, se me va a acabar el negocio, me van a mandar a la cárcel, ¿sí?, me van a perseguir, me van a sacar del país. Eso es lo que te está diciéndote. Y honestamente, estimado seguidor, ¿sí?, ya el Perú ha demostrado que el sistema neoliberal en el Perú ha sido uno de los más corruptos de Abya Yala o de América Latina. Y no lo digo yo, lo dice el sistema judicial peruano. Fujimori inició el neoliberalismo en el Perú, de Fujimori a esta parte. Si los presidentes no están en la cárcel, expresidentes están siendo procesados. Si los expresidentes no están procesados, se han suicidado por corruptos. ¿En qué país del mundo se vio eso? Solamente en el Perú. Y lo más triste, una excarcelada como Keiko Fujimori sale de la cárcel, ¿sí?, con permiso, digamos así, cuando el Ministerio Público le está pidiendo 30 años de cárcel para ella. Sale a la cárcel y ahora está disputando para refugiarse en la casa de Pizarro y así evitar el juicio que le queda, ¿no es cierto?, que le va a caer por 30 años por delitos de organización criminal, ¿sí?, y otros delitos. Que no te mientan, ¿sí?, están utilizándote. Despierta, Perú, es posible. Lo hizo Bolivia, lo hizo Ecuador, lo está haciendo Chile, ¿sí?, lo hicieron otros países. ¿Por qué no Perú? Muchísimas gracias, Jean Luz. Muchísimas gracias, estimados seguidores, por vuestra atención y, Jean Luz, por tu tiempo. Ojalá que en otro momento podamos también contar con tu presencia, Jean Luz, para poder seguir conversando de estos temas y otros que, por cierto, nos siguen hermanando las inquietudes por una Abya Yala, por una América Latina más humana, más ecológica y más justa. Muchas gracias, Jean Luz, y muchas gracias, estimados seguidores. Hasta la próxima.